Buenos días y bienvenidos a este primer Topic Insider. Es un nuevo formato que estamos probando y esperamos pues contar con vosotros en próximas ediciones. Al final, incluso ya os invitaremos directamente a la próxima fecha. El tema de hoy es un tema que yo creo que está en boca de todos, es la seguridad. Muchos hablan de 2014 como el año de la privacidad. La semana pasada leí una frase muy interesante de Banksy parafraseando a Warhol, ¿no? Cuando Warhol decía aquello de que todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama, ahora dice Banksy que todos vamos a tener nuestros 15 minutos de privacidad, porque todo el resto del tiempo no vamos a tener ninguna de ella. Bueno, pero aparte de la privacidad, creo que estamos en un año con muchísimas novedades en lo que a seguridad se refiere, en el que muchos expertos hablan incluso de un cambio de paradigma. Dicen que un cambio de paradigma es cambiar nuestra manera de ver las cosas. No sé si estamos en un momento en el que estamos cambiando nuestra manera de ver la seguridad, de entenderla, de gestionarla, de optimizarla y todo lo demás. Vamos a hablar de amenazas, vamos a hablar de retos, pero también queremos hablar de cómo las empresas del sector están construyendo soluciones para ayudar a todos vosotros, para ayudar a todas las empresas a optimizar vuestra seguridad, vuestra privacidad, vuestra capacidad de defenderos contra estas amenazas que cada vez más sufrimos. Yo creo que pasado ya el debate de si puedes tener un problema, pues yo creo que todos sabemos que vas a tener un problema, ahora viene la época de plantearte cuál es la mejor manera para prepararte ante esos problemas. Bueno, como os decía, tenemos a 4 expertos hoy con nosotros que nos van a ayudar a entender este mercado, para hablar de tendencias, para hablar de soluciones, para hablar de retos. Si queréis, empezando por Federico Dios, de Akamai. Ellos son expertos en seguridad web, hablaremos mucho de web hoy, yo creo que es uno de los temas, sin duda, que está en la agenda de las empresas. Justo a su lado, Jacinto Grijalva, él trabaja para NetIQ. Jacinto nos contará la visión que tiene NetIQ. Yo creo que de distintos temas interesantes. Yo creo que sois una empresa líder en gestión. Yo creo que es uno de los temas que preocupa de las empresas, qué está pasando en la gestión de seguridad. Justo a su lado, Emilio Castellote, de Panda Software. Todos conocéis lo que hace Panda, pero Emilio nos contará también cómo lo están viendo. Y David García Cano, de Trend Micro. Es que yo no sé si decir Trend Micro, Trend Micro. Hemos estado discutiendo el tema y al final vamos a quedarnos con el micro, con Trend Micro, que también nos aportará su visión. Bueno, pues si queréis empezamos por este título que le hemos puesto del cambio de paradigma, ¿no? ¿Creéis que realmente estamos en un momento de cambio de paradigma? ¿Está cambiando desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas? ¿Está cambiando cómo se entiende, cómo se gestiona y cómo se optimiza la seguridad? Pues si queréis, empezamos por aquel extremo. David, ¿qué te parece? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación en esta sesión. Evidentemente, el cambio de paradigma se lleva dando ya desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo vino un gran impulso a partir de que fabricantes como VMware y otros virtualizadores pusieran la tecnología de virtualización del data center a disposición de los clientes, y ese formato ha hecho que lógicamente el paradigma cambie, porque al final soluciones tradicionales de seguridad, o como estaban concebidas tradicionalmente, con consumo de recursos dedicados, etcétera, etcétera, es una aproximación totalmente diferente a la que se tiene que hacer a día de hoy, porque tenemos que contar en ese sentido, ¿no? También otro sentido que ha cambiado el paradigma de la seguridad es porque cada vez más, y bueno, aquí tenemos compañeros que lo comentarán, las empresas están llevando el data center también al cloud. Eso implica que al final toda esa información que podemos manejar sensible de la corporación se encuentra fuera de nuestro control, fuera de nuestro perímetro, porque antes nuestros modelos de seguridad los basábamos en un perímetro cerrado. Ahora ya no existe perímetro, ahora estamos viendo que la seguridad se está desperimetralizando. Entonces tenemos que dotar a las compañías de este tipo de modelos de seguridad que nos permitan dar una protección punto a punto, pero independientemente de donde estés, no solo vale con estar dentro de la organización. Y por último, otro punto también interesante, yo creo que cabe destacar y que desde Tren llevamos viéndolo desde hace tiempo, y por eso hemos sacado soluciones al mercado, es el concepto de consumerización, ¿no? Al final podemos tener la información corporativa en cualquier momento, en un smartphone, una tablet, en cualquier tipo de dispositivo, incluso en una Smart TV, casi podemos ya conectarnos a información corporativa, y lógicamente eso también son puntos débiles que hay que proteger dentro de nuestros usuarios y dentro de la información corporativa, porque lo que sí que estamos viendo es que cada vez más los atacantes ya no hacen ataques que se conocían antes como de uno a muchos, eran ataques para buscar notoriedad. Ahora lo que buscan es buscar una monetización de ese tipo de ataques, buscan registros muy importantes de la compañía. Más o menos podemos tipificar que en la fuga de información o los últimos ataques que estamos viendo, el 96% lo que buscan son datos sensibles corporativos como nóminas, planes estratégicos, diagramas industriales, ¿vale? Entonces ese tipo de contenidos y ese tipo de información que antes la teníamos perimetralizada, ahora la tenemos desperimetralizada, y entonces el modelo debe de cambiar, y nosotros como fabricantes de seguridad tenemos que poner en ayuda a nuestros clientes soluciones que nos ayuden en este sentido. Bueno, yo creo que retomaremos algunos de estos temas, ¿no? Porque has hablado de movilidad, has hablado de cloud. Yo creo que son temas
de los que todo el mundo habla como tendencias, pero el que muchas veces olvidamos la parte de seguridad que está por detrás, ¿no? Justamente ayer salía el dato del malware en entornos móviles del año pasado, triplicando cifras de años anteriores y todo este tipo de cosas. Emilio, ¿cómo lo veis vosotros este cambio en el mercado de la seguridad, este cambio de paradigma? Nosotros vemos dos puntos clave. Fundamentalmente yo me quedaría con el tema de la movilidad, entendiendo movilidad ya no solo los dispositivos móviles, lógicamente, pero sí el tema de ser capaz de gestionar esos entornos que últimamente han salido fuera de las empresas. Estamos hablando ya de un entorno totalmente web, en el que cualquier empresa hoy en día tiene una necesidad muy clara de saber dónde están sus activos, tener visibilidad de los mismos, capacidad de monitorización y de alguna forma tener ese adelanto, ¿no?, a la posible amenaza o fuga de información, ¿no? Entonces, movilidad en ese aspecto es uno de los retos que tenemos nosotros en nuestras soluciones. Y luego, otro concepto, digamos, de forma paralela es la seguridad, pero de las aplicaciones, ¿no? Porque sí que dentro del modelo de malware hemos visto que, bueno, en los últimos 10 años hemos visto cómo ha crecido exponencialmente, tendiendo a infinito, es lógicamente ir detrás de la caza del malware, ir un paso por detrás, y este año va a ser un año en el que desde Panda Security, y entiendo que también al nivel del sector de la seguridad, se va a dar un enfoque totalmente diferente a la hora de poder controlar los entornos de seguridad y las posibles amenazas, controlando no el malware, que sería un poco ir un paso por detrás, sino las aplicaciones que hacen vulnerables o que generan esas vulnerabilidades que fomentan la aparición de nuevo malware, aunque no lo conozcamos, ¿no? Entonces, repito, movilidad en entornos globales, con monitorización global de cualquier tipo de dispositivos, haciendo especial hincapié en plataformas iOS y Android, que es el día a día, y luego garantizar la seguridad de las aplicaciones, porque más que nada nos encontramos también en un momento en el que los dispositivos corporativos son utilizados también en entornos privados y el uso indiscriminado de aplicaciones pues fomenta, si cabe, mucho más la aparición de amenazas que puedan llevar a eso, a sustraer información fundamentalmente. Sí, la consumerización un poco que hablaba también David. Vosotros, Jacinto, y si quieres haciendo por hacer foco en alguna parte, ¿no? Porque otro de los temas de los que se habla mucho este año es el tema de identidades digitales, es el tema de gestión de accesos, como empresa muy centrada en ese ámbito, ¿cómo veis el cambio para este año en esos aspectos? Bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros todo lo que han comentado. Hay un tema para nosotros clave y que además va un poco alineado con el cambio de paradigma que has estado comentando, es la protección del dato. Antiguamente o hasta ahora lo que se ha estado haciendo es la identidad digital, pues la tenemos más o menos controlada, y si no la tenemos controlada es un tema que se está resolviendo poco a poco, día a día. Pero ya no es solo el hecho de tenerla controlada, sino también que esa identidad pueda acceder a los datos que tenga que acceder desde cualquier dispositivo. Ya no estoy hablando de dispositivos móviles, sino estoy hablando desde su casa, estoy hablando de localizaciones diferentes, estoy hablando con dispositivos diferentes, y todo eso lo que hace es cambiar el contexto. Entonces, ahora lo que nos estamos centralizando mucho es coger las identidades, saber quiénes son, cuáles tienen acceso, y no solo darles acceso por quiénes son, sino por el contexto, lo que se llama la autenticación adaptativa. Es decir, nos vamos a adaptar un poco en base a no solo a la identidad y los permisos que tenga, sino desde dónde acceda, cómo acceda, a qué horas, con qué sistema de autenticación, y en base a eso ahora lo que tendemos es a medir el riesgo. Y si el riesgo es mayor que X, y eso es algo definible, dependiendo del dato al que quieras acceder, pues te voy a dejar acceder, vas a poder leerlo o no vas a poder leerlo, o vas a poder copiarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que cada vez estamos viendo más, porque hoy en día, además, esto está muy encaminado con el ciberespionaje, cada vez que se ataca a una nueva empresa en nuestro país, por ejemplo, siempre es muy localizado a conseguir una serie de datos, y es lo que además les hace daño, ¿no? Protección del dato. ¿Y quién tiene acceso al dato? Son las identidades. Ya no solo es el hecho de que una persona que tenga acceso y permisos para acceder pueda leerlo, sino que también en base a dónde lo haga y cómo lo haga, podrá hacerlo o no. Federico, vosotros en el entorno más del mundo web. Sí, pues mira, la verdad es que también retomando un poco lo que decían mis compañeros sobre el cambio de paradigma y los nuevos desafíos, hay algo que nosotros llevamos algo así como 1 año y medio aproximadamente, y hemos visto al final del año pasado y principio de este año como un cambio también muy significativo, y es quiénes son los que atacan, ¿no? Qué tipo de organizaciones son las que atacan. Hoy en día hemos pasado ya el hecho de la notoriedad, como comentaban mis compañeros, a encontrarnos con auténticas organizaciones criminales, con una organización igual que una mafia puede tener en el entorno no digital, pero trabajando en entornos digitales. Nosotros hemos vivido casos muy de cerca dedicados al sector financiero, por ejemplo, con la operación Ababil, que llevamos 1 año y medio trabajando con diferentes
cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado en todo el mundo. Ahora ha salido recientemente, se ha descubierto una mafia turca especializada en cierto tipo de sector del e-commerce, podríamos llamar. Entonces, el cambio de paradigma no es solo en cómo vamos a proteger desde el punto de vista de qué tipo de tecnología tenemos nosotros, sino también cómo debemos actuar frente a otro tipo de amenazas. Ya no son un ataque puntual o un ataque de denegación de servicio o un momento determinado, sino que realmente estamos encontrándonos con organizaciones de verdad organizadas como auténticas mafias digitales. Algunas de ellas solo digitales. Entonces eso creo que va a ser uno de los temas también críticos de este próximo año. Si queréis entramos un poco en este tema, ¿no? de las nuevas amenazas, que es otro de las constantes a principio de año, ¿no? Hablar de cómo van a ser o tratar de entender, ¿no? Hacia dónde van los malos. Hace unas semanas en un programa como este le preguntaba a Antonio de Mundo Hacker que qué esperaba él para el año que viene en el mundo de la seguridad y me decía que lo que esperaba es que el mundo se acabara. Dice que el mundo se acaba este año. Ya sabéis cómo es él en estas cosas. Yo no sé si el mundo se va a acabar o no, esperemos que no, pero ¿qué esperáis desde el punto de vista de las amenazas, desde el punto de vista de las mafias organizadas, desde el punto de vista de los malos? ¿Cuáles creéis que son los temores a tener este año en ese ámbito? El que queráis. Emilio, si quieres. Yo diría que continuación del 2013. 2013 ha sido un poco el año de las APTs, ¿no? Amenazas avanzadas que han sido, digamos, o han permanecido ocultas durante mucho tiempo y que poco a poco van aflorando y se van poniendo de manifiesto un poco las vulnerabilidades de cualquier tipo de empresa, contra más grande incluso mayor objetivo para este tipo de creadores de amenazas. Y un estudio que hicimos en nuestro laboratorio pues puso de manifiesto que un alto porcentaje de estas amenazas puede permanecer durante varios meses, más de 6 meses, sin ser descubiertas, ¿no? Y eso pone un poco en jaque todo el modelo de seguridad. Por ello, nosotros estamos trabajando duro en un servicio que estamos lanzando este año que va encaminado un poco a garantizar la ejecución de las aplicaciones de alguna forma, ¿no? Porque el modelo de malware, y ahí está el paradigma y creo que es un poco el cambio que vamos a tener que vivir en el año 2014, el modelo de malware como lo conocemos hasta ahora, de yo conozco algo, lo catalogo incluso por heurísticos o por parecidos o por genética o por cualquiera de las tecnologías que hemos venido utilizando en los últimos 10 años, pues está quedando obsoleto francamente y podemos decir que cualquier organización está expuesta a lo que comentábamos, a que una amenaza avanzada, un troyano, quede instalado en esos dispositivos y sea accesible a información por mucho que esté protegida, incluso esté cifrada, tengamos permisos o no tengamos permisos, desde el punto de premisa básico que simplemente con grabar una sesión de vídeo de la sesión del usuario y exportándola en tiempo real, pues ya tienen acceso a esa información, ¿no? Y ese para mí es un poco el tema clave para el 2014. Vamos a ver cómo esto va a seguir continuando. El problema que tiene este tipo de tendencias es que es muy silenciosa, como comentaba mi compañero, y que la gran mayoría de las empresas permanecen un poco, o es un miedo que no quieren reconocer, o son conscientes de que están siendo atacados, pero también es verdad que nos encontramos con muchas empresas que no son conscientes de la fuga de información que tienen ahora mismo, ¿no? Y los creadores de estas amenazas, lógicamente, lo que quieren es eso, ¿no? Que no se detecten. No sé cómo veis los demás, y aparte yo entraría en esta casi reflexión que hacías, ¿no? Las empresas, y centrándonos un poco en España, las empresas españolas son conscientes de esto, son conscientes de que puede que las soluciones que les han funcionado en el pasado no les van a funcionar en el futuro. Siguen pensando, ¿no? En que estas soluciones de malware más tradicionales valen para este tipo de problemas. ¿Cómo lo veis? Pues, mira, yo lo que he vivido en los últimos tiempos es que creo que es un paso importante, es que las empresas ahora saben que no saben. Porque una de las problemáticas que nos plantean... Es el principio de la solución. Claro, que es un paso, por eso digo que es un paso muy importante, porque realmente han adoptado una postura frente a la seguridad como un reto importante y crítico para su negocio, independientemente de la industria, porque esto ya no solo afecta a ciertos sectores, sino que le afecta a cualquier tipo de compañía. Entonces, yo lo que me he encontrado ahora es que todos, por lo menos las compañías con las que hablo, todos reconocen que tiene una falta de visibilidad, una falta de información en temas de seguridad, y quieren invertir y quieren progresar hacia ese punto, ¿no? Entonces creo que eso es un tema importante, y no es que estén preparadas o no estén preparadas, las compañías creo que al final invierten en función de sus planes de negocio y tal, pero creo que sí que lo bueno y que lo que vamos a ver mucho sobre todo este año es que la seguridad está cada vez más cerca del plan de negocios y sí que hay una intención de mejorar en ese sentido. David, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, nosotros
Por hilar también un poco al concepto que has dicho que el mundo se acababa este año, nosotros en Tren entendemos que el mundo se acaba... Antonio, no yo, Creemos que el mundo se acaba en el 2020. De hecho, tenemos un proyecto en conjunto con la Europol. Bueno, o sea, seis añitos, te da tiempo a hacer cosas. Tenemos un proyecto, ya digo, que en conjunto con la Europol, que se llama Tren Micro 2020, en el que básicamente tenemos un grupo elitista dentro de Tren que analizan un poco el comportamiento de los malos, ¿no? Por los que están en el lado oscuro, ¿no? De la fuerza, y que están analizando un poco ese comportamiento, qué tipo de técnicas, qué tipo de acciones y qué tipo de casuísticas están buscando en los clientes, ¿no? En base a ese tipo de análisis que hace este equipo elitista, lo que sí que estamos haciendo es ofrecer soluciones para intentar que se lleven a cabo ese tipo de problemáticas. Estoy hablando, pues analizar incluso gadgets del estilo de las pulseritas ahora que utilizamos para ir corriendo, porque al final, dentro de todo este tipo de dispositivos, también podemos geolocalizar personas importantes dentro de la compañía. O sea, no solo nos centramos en el dato, hay ciertas informaciones o movimientos que hacen en las corporaciones que son información o que se pueden monetizar. Al final, lo que están buscando los malos últimamente es monetizar esto, ¿no? En este sentido, también coincido totalmente en lo que han dicho mis compañeros hasta ahora. Nosotros ya no intentamos no hablar de APTs, intentamos utilizar otro tipo de terminologías, porque es un poco lo que estamos viendo, ¿no? El concepto del ataque dirigido. O sea, ahora las mafias organizadas lo que buscan es un objeto muy concreto, y hilando un poco con la última pregunta que hacías, ¿no? En muchos de los casos nosotros sí que nos estamos encontrando con corporaciones, por el tamaño, ¿no? Me refiero, no grandes corporaciones, evidentemente, pero corporaciones de tipo medio, en las que muchos de los casos, hablando con responsables de seguridad, no tanto, ¿vale? Pero con responsables de informática sí te vienen a decir, nosotros somos pequeños, a nosotros no nos van a atacar, ¿no? Entonces, no voy a citar fallos de seguridad que ha habido en fabricantes hace tiempo, porque no viene al caso, pero lo importante es que sí que tienen que ser conscientes de que a lo mejor tú no eres el objetivo, pero sí eres el medio para conseguir el objetivo. Voy a poner un ejemplo, cualquier empresa de energía, ¿vale? Imaginemos, puede ser el objetivo final, ¿no? Entonces, una empresa intermediaria que a lo mejor pues, considera que él no es un objetivo claro, imaginemos que el atacante, el que quiere conseguir su objetivo final de conseguir información de esa empresa energética, ya que están dentro de la famosa ley de infraestructuras críticas, que no sé si luego tocaremos, a lo mejor el atacante lo que utiliza es ese medio, esa empresa intermedia, porque sabe que su proveedor energético es esta persona y a partir de ahí es capaz de introducir algún tipo de malware dentro de su objetivo final. Al final, si os dais cuenta, no tenemos un único punto de protección, lo que tenemos que tener es una abertura de miras, y eso al final también lo conseguimos los fabricantes utilizando, que también se puede producir ahí una dicotomía, que es más importante, la seguridad en el Big Data o el Big Data de seguridad. Nosotros en Tren, hace muchísimos años, introducimos de manera pionera nuestro Smart Protection Network, que es nuestro Big Data de seguridad. Tratamos alrededor de 10 teras de información diaria, que nos permite tener una visibilidad a nivel mundial de cuál es el comportamiento de todas las organizaciones, ¿no? Organizaciones desde el punto de vista de funcionamiento y, lógicamente, de los malos, cómo están atacando. Toda esa información es necesaria hacerla fluir a nuestros sistemas, pero sí que también nos hemos dado cuenta, lógicamente, que el tener un patrón de comportamiento conocido no es suficiente. No es suficiente, de hecho, ahora mismo no es ya ni la solución a tener en cuenta. Es necesario entender, comprobar, dotar de esa visibilidad que hasta ahora las compañías en materia de seguridad estaban viviendo en cierta ignorancia, no tenían esa visibilidad de qué estaba pasando, dotar de esa visibilidad por un lado, y ante ataques desconocidos, utilizando fallas de seguridad de sistemas que todavía no son declaradas y que, por desgracia, ni los propios fabricantes ni los fabricantes de seguridad tenemos constancia, es necesario que en nuestros sistemas seamos capaces de comprobar qué está sucediendo con un determinado tipo de malware. Los malos utilizan cierto tipo de técnicas, tipo spear phishing, en el que yo te mando un determinado tipo de correo, que no es un spam, sino es un correo totalmente diseñado para ti como destinatario, en el que realmente lo que te estoy haciendo es introducir un pequeño malware para conseguir el objetivo final. Te dejaré un pozo en tu máquina, seré capaz de coger un control de tu máquina porque te conectarás a un centro de control y mando. Todo este tipo de técnicas de movimientos laterales, de dar visibilidad y de controlar qué está sucediendo, es analizar ese comportamiento en una zona aislada, lo que se conoce con técnicas de tipo sandboxing, y dar esa visibilidad de qué está sucediendo en la red, esos movimientos laterales que se están produciendo, para intentar descubrir cuál es esa tendencia y ese vector de ataque que estamos sufriendo, que hasta ese momento era desconocido, lógicamente, y es un poco el éxito que están teniendo este tipo de APTs o ataques persistentes. Sí, Jacinto, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, coincido con todo lo que han comentado. Vamos a ver si encontramos algo que no estemos de acuerdo, porque si no, esto va a ser aburrido. Aún hay tiempo. Sí que es cierto que todas las empresas están, pues tienen un conjunto de sistemas, ¿no?, más o menos protegidos. Cada uno de los sistemas nos van a proporcionar información de lo que está ocurriendo. El problema que todas las empresas suelen tener a la hora de vigilar si se están siendo atacadas o no están siendo atacadas es lo que habéis comentado anteriormente y mis compañeros han dicho, la visibilidad. El tener algo que te dé una visión holística de toda la seguridad. Algo que de manera sencilla, sin ser muy complicado, te permita trazar lo que está ocurriendo. Desde
como decía antes, una identidad accediendo a un dato, o como puede ser el hecho de que nos estén atacando porque han cogido el eslabón más débil, que normalmente suele ser a alguien muy concreto con esos ataques dirigidos, le han instalado un malware y este malware se está propagando a través de nuestro sistema. ¿Qué ocurre? Que las soluciones de seguridad hasta entonces, bueno, pues han ido evolucionando a un nivel en el cual tienen un equipo de investigación que están analizando el mercado. Eso es muy necesario porque van recopilando información de lo que está ocurriendo y van alertando de, oye, mira, hay un nuevo vector de ataque, por aquí es donde va el tema, te informa a ti, informa a tu sistema de seguridad y cuando ocurra, te va a alertar. Pero ahora tenemos que ser un poco más proactivos y tenemos que tener sistemas que incluso si no nos alertan, nos detecten cualquier posible problema. Nuestra compañía, que está muy orientada a lo que es la gestión de identidades, de accesos y gestión de seguridad, ha decidido ir por una tendencia en la cual queremos que todo sea proactivo a nivel de detección de anomalías. Tenemos información de las identidades, tenemos información de los accesos, tenemos información de los datos que se están accediendo, ¿no? Y tenemos información pues, del resto de dispositivos de seguridad o sistemas que pequeñas, medianas o grandes empresas tengan. Y con esta información, a través de un conjunto de soluciones, lo que vamos a intentar es dar una visión holística, primero, eso es lo más importante, y lo segundo, sin que haya que tener un equipo de gente constantemente monitorizando qué es lo que está ocurriendo, seamos capaces de detectar anomalías sin que me hayan avisado anteriormente. Un ejemplo muy sencillo es que si yo estoy en una compañía trabajando y normalmente me autentico a las 8 de la mañana porque es cuando entro a trabajar, eso va a ocurrir, no solo me va a ocurrir solo a mí, sino al resto de mis compañeros. Si la compañía estamos hablando de 3.000 empleados, tendremos una media de autenticaciones entre 2.500, 3.000, depende del día, ¿no? Si hay un día que estas autenticaciones, en vez de hacerse entre las 8 y las 9, se realiza a las 12 de la tarde, puede ser algo previsto, oye, pues ha habido un evento y hasta las 12 los usuarios no han accedido a sus sistemas, o puede ser una anomalía, puede ser que un malware que se ha enviado de manera dirigida, como han comentado, a una persona en concreto y ha picado, este malware se está intentando propagar autenticándose, haciendo fuerza bruta, ¿no?, con el resto de sistemas. Si tenemos algo que nos caracteriza ese tipo de ataques, pues nos va a avisar, pero si no lo tenemos, ese ataque caracterizado, lo que queremos es algo que lo detecte. Para nosotros es una detección de anomalía, porque sale del rango de lo normal, sale de la tendencia normal de una empresa de cómo trabaja. Por ahí es donde vemos nosotros las tendencias del 2014, ya a nivel de soluciones, a nivel de ataques, por supuesto la tendencia del 2014 es ataque dirigido. Y el ataque dirigido no implica que una persona a la cual no tenga intención de ser atacada no vaya a ser atacado. Por ejemplo, cualquier persona que tenga un dispositivo móvil puede ser atacada. ¿Por qué? Porque podemos hacer redes zombies de botnets que se llaman, ya no solo de PCs, de cualquier dispositivo, de una tablet, de un móvil, porque tienen acceso a internet y tienen una gran capacidad de procesamiento parecida no tanto a la de los PCs, pero muy aprovechable. Si yo soy un atacante y cojo 10.000 móviles infectados en una red zombie, las puedo utilizar estos 10.000 móviles para atacar directamente a uno de los servicios de una empresa, hacer un ataque de negación de servicio. Quiere decir que lo que estamos viendo es que los ataques son dirigidos, también lo que estamos viendo es que el resto de las personas pueden ser utilizadas sin que ellas la sepan para hacer estos ataques dirigidos, y las soluciones a donde tenemos que ir son soluciones que nos sean capaces de detectar anomalías sin que éstas hayan sido previamente analizadas. Y no digo que no debamos de seguir analizando el mercado, porque es que esto es una tendencia que debemos de poner en marcha y todas las empresas deberían tener al menos a alguien o a algún equipo dedicado a ello, sino que debemos también cubrir aquel espectro que no estamos cubriendo con lo que ya conocemos. Yo creo que al final estáis todos alineados en las mismas cosas. Si queréis, un poco rebobinando, hemos hablado de tendencias de seguridad, pero me gustaría también que habláramos, aunque han ido saliendo, ¿no?, de la relación de la seguridad con las tendencias un poco del sector más generales, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que tres de las que habéis dicho, a las que quizás habría que sumar una cuarta, ¿no?, que es el tema más de social media y todo lo demás, pero yo creo que las tres que han salido y de las que todos hablamos, ¿no?, que son cloud, el tema de movilidad y el tema de Big Data. Si queréis, empezando por cloud, porque igual que decías tú de Big Data, que es que hay seguridad para el Big Data y seguridad, si quieres, en otros entornos, securizada, ¿no? O sea, las dos vertientes, en cloud pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, cómo securizar la nube y cómo ofrecer seguridad desde la nube también, ¿no? Pues si queréis, en el mundo de la nube, ¿cómo creéis que está cambiando el entorno de la seguridad y qué cosas podemos esperar este año en un entorno, como decías tú, en el que no existe perímetro, ¿no? Que es algo también que da déjà vu, porque uno ya va oyendo ya estos años, ¿no? Lo del fin del perímetro, pero yo creo que ahora sí que es real, ¿no? Un perímetro
dónde defines hoy un perímetro cuando tus datos están en Amazon o están donde sea. Está claro. Bueno, nosotros en este sentido desde Trend Micro evidentemente tenemos productos para un poco ambos ámbitos que estamos viendo, ¿no? El concepto de consumerización nosotros lo vemos como una componente muy clara, lógicamente que lo han comentado también mis compañeros, un poco el entender aplicaciones que se están utilizando, pero también un concepto muy importante y es intentar de alguna forma o manera que ese ambiente de colaboración que necesitamos de nuestros empleados para poder acceder a esa información se haga de manera segura, extremo a extremo, ¿no? En origen, en destino y durante el tránsito. Nosotros para ese sentido tenemos una solución que se llama SafeSync for Enterprise, que viene a sustituir o hacer el concepto del Dropbox corporativo seguro, ¿no? Que nos permiten esa gestión segura de la información y compartirla en cualquier momento. Para la parte del cloud también tenemos una visión doble, ¿no? La visión en la que evidentemente los clientes entienden que sacar su entorno, su data center al cloud tiene una serie de implicaciones de seguridad, lógicamente que al tener información fuera puede ser sensible o no, lógicamente el canal de comunicación tiene que ser cifrado, también en ese sentido tenemos una solución que se llama Secure Cloud, que nos permite hacer esto. Y luego solución un poco ya más generalista en el concepto de virtualización, sea un proveedor de cloud o una cloud privada, nuestra solución estrella que es Deep Security, ¿vale? En este sentido también tenemos acuerdos de integración con Amazon Web Services para proveer de este tipo de soluciones de seguridad en entornos cloud, que básicamente damos la seguridad que necesitan los dos puntos de vista. Por un lado, el cliente para tener un modelo de seguridad totalmente dirigido y pensado para un entorno cloud, en recursos compartidos, el tener capacidad de dar seguridad sin agente, el hablar directamente con el hipervisor, el que la solución a medida que se van creando, destruyendo máquinas virtuales se autoproteja sin intervención humana, es decir, un poco la componente necesaria dentro de la securización de un entorno virtual. Y desde el punto de vista del proveedor cloud, si soy capaz de dotarle de una seguridad que permita optimizar el consumo de recursos, va a ser capaz de proveer dentro de un mismo servidor físico muchísimas más máquinas a sus clientes finales securizadas, con lo cual su inversión y su TCO también va a ser mucho menor. Es un poco la tendencia como la vemos nosotros en apoyar un poco tanto al proveedor de cloud como lógicamente al cliente final en cuanto a la información que ellos manejan y la comunicación con el mundo exterior. Y si queréis, vamos a hacer un inciso, porque estoy aquí con el móvil, parece que estoy loco, no estoy viendo las preguntas que vienen de fuera. Decirle a la gente que nos está viendo que pueden hacer preguntas vía chat, ¿vale? Vía el chat que tiene justo debajo de la pantalla, pueden hacer preguntas que haremos al final a cualquiera de los 4 ponentes. Emilio. Yo, más que entrar en los términos de protección del cloud en sí mismo, que ya lo ha comentado bastante en profundidad nuestro compañero, creo que cuando hablamos de seguridad de cloud hay que bajarlo un nivel más, ¿no? Y hoy en día cloud es sinónimo, o la mayoría de las empresas lo que van a disfrutar es de servicios cloud, ¿no? Entonces ahí sí que pues creo que lo más importante, además de la tecnología de las plataformas, que hay que dar por supuesto que el nivel de seguridad va a ser siempre mucho mayor que quizás el que podamos tener nosotros in-house, yo iría más a la calidad o al nivel de servicio del proveedor. Y ahí nos vamos a encontrar un offering, una oferta muy variada, ¿no? Y también hacemos un llamamiento a todas las empresas que puedan estar viéndonos, que a la hora de contratar servicios nos vamos a encontrar con diferentes precios, con diferentes calidades de servicios, con diferentes SLAs, garantías de nivel de servicio. Y la recomendación aquí a nivel de seguridad yo creo que sería leer muy en detalle las coberturas que cada uno de esos proveedores nos va a dar, porque ahí es donde va a haber un poco la diferencia en el nivel de garantía de seguridad que van a tener unos u otros, ¿no? Nos estamos encontrando ya hoy en día proveedores de servicios, pues vamos a decir, locos, ¿no? Que nos pueden ofrecer servicios comparables en funcionalidad a otros que son mucho más caros, pero que cuyos niveles de seguridad evidentemente dejan mucho que desear. Así que yo, repito, para mí seguridad cloud va más en el ámbito de la garantía del servicio y el contrato con el proveedor, que no la tecnología que tengamos dentro de la plataforma cloud, que lógicamente debería ser a todas más seguro, simplemente por un concepto muy básico, y es el de la reutilización en las grandes empresas incluso, y ya no digamos en las pequeñas, el renovar el parque, el amortizar la infraestructura y el mantener un proyecto de renovación cíclico cuesta tiempo, cuesta dinero, y eso es uno de los factores que nos va a dar el cloud, ¿no? Luego partamos de esa premisa y hagamos mucho hincapié, como digo, en el tipo de garantías. Ahora hemos pasado la palabra, pero vosotros también sois pioneros también en el mundo de la seguridad desde la nube, ¿no? ¿Cómo veis ahí la evolución para este año? ¿Eso es uno de los campos que sigue también creciendo? ¿Esto va a llegar a muchas más empresas? ¿Cómo veis ese? Precisamente por eso lo decía, porque nos encontramos día sí día también con empresas que quieren nube, pero quieren nube privada. Es un paradigma, ¿no? También, ¿no? Es decir, vale, entiendo las ventajas y la necesidad de una solución cloud por tener visibilidad global, por aplicarlo a cualquier usuario esté donde esté, por tener una actualización completa, pero lo quiero tener en mi plataforma. Entonces dices,
¿pero por qué, no? Y todavía sigue habiendo, y creo que ahí hay un punto importante, ese miedo psicológico a perder el control, ¿no? A perder el control de la información, que es un poco paradójico cuando todos los data centers están externalizados y lo vemos día a día, ¿no? Entonces, creo que también este año es un paso más de evolución y cada vez más las empresas se van convenciendo de que el cloud tiene que ser un servicio, no tiene que ser una plataforma, ni mucho menos que esté en propiedad de la propia empresa, ¿no? Y en esa línea yo creo que las soluciones cloud, como decía, tenemos que verlas en dos vertientes. Primero, la seguridad del proveedor de la plataforma, y ahí hay que jugar con los players, digamos, más importantes. Panda Security ahora mismo pues trabaja con Amazon y con Microsoft, lógicamente, y creemos que ahí hay una infraestructura que tiene unos niveles de seguridad muy aceptables. Y luego los servicios, que creo que es la clave, ¿no? El servicio no tiene que hacer más que alinearse con el negocio para facilitar el trabajo del día a día de las empresas, de los trabajadores, y que sean productivos, ¿no? Y ahí es donde nosotros aportamos soluciones de seguridad cloud que sean totalmente transparentes para el usuario, fáciles de administrar, fáciles de consolidar y que tengan no solo el componente de seguridad, sino el que decía, el de monitorización y el de control y el de proactividad para, como decíamos anteriormente, tener la capacidad de anticiparnos ante cualquier anomalía que podamos detectar de forma global. Ese es para mí un poco el concepto cloud y los servicios. Jacinto, y si quieres, también por abrir un poco el abanico, ¿no? Dentro del mundo cloud, antes tocabas el tema de la gestión, ¿no? Y la gestión holística y todo lo demás. Gestión holística, o tienes entornos cloud, en pública, en privada, modelos híbridos, todo lo demás. ¿Cómo veis esa complejidad? Y si creéis que este año puede ser una de las tendencias, ¿no? Esta gestión híbrida de seguridad holística, como decías tú antes. Sí, por supuesto. De hecho, lo que estamos viendo ahora, y hablo siempre cuando estamos viendo en el mercado español, también a veces influye mucho otros mercados, pero centrándonos en el español, lo que estamos viendo es que las empresas lo que están decidiendo a la hora de irse al cloud es llevar la infraestructura, quizá los servicios muy concretos, que se pueden externalizar y no suponen un gran problema. Pero hay otros servicios que les están costando un poco más llevar a la nube. Todo el tema del almacenamiento, todo el tema de los datos donde se encuentran almacenados es algo muy delicado y que alguien de una empresa que tenga que decidir, eso es, pues tiene algo de una percepción mala, ¿no? Llevarlo a la nube, ¿dónde estará? ¿Quién me lo puede garantizar? ¿Sabré que está en el territorio español? ¿Estará fuera del territorio? Y ya no solo los datos, también los accesos. Como decíamos antes, eso también es algo bastante importante cuando una empresa, por ejemplo, decide externalizar su correo, que es algo que ahora estamos viendo cada vez más. Cuando un usuario tiene que acceder a ese sistema de correo en la nube, tiene que acceder con unas credenciales. Y las credenciales normalmente son credenciales que se encuentran en la empresa y que ahí están protegidas. Y cuando la llevamos a la nube, nos tenemos que fiar de que el proveedor de la nube lo haga correctamente, o más bien, que esos datos que encima tienen que estar protegidos o por la Ley Orgánica de Protección de Datos o Administración Pública y Esquema Nacional de Seguridad o por los estándares que queramos cumplir, se encuentran en el territorio español o en Europa y no hayan salido de Estados Unidos, y si han salido podamos controlar, etcétera. Hay una burocracia por detrás que hay que tener en cuenta. Bueno, pues teniendo en cuenta esa tendencia que estamos viendo y que también se está replicando en algunos otros países, lo primero que estamos realizando es una campaña de federación de identidades. Algo así como que los usuarios de la empresa que tengan que acceder ahora a servicios cloud, o los clientes de una empresa que quieran acceder a sus servicios en la nube, lo puedan realizar utilizando credenciales que se encuentren localizadas en un lugar concreto, o que al menos para el usuario es algo conocido y sabe dónde se encuentra, ¿no? De tal manera que el dato más importante a la hora de acceder, que puede ser la clave de usuario y contraseña, se siga almacenando en la empresa de manera on-premise y no en la nube. Para eso existe el protocolo de federación, hay varios protocolos y lo que te permiten es que yo externalizo un servicio en la nube y los usuarios, cuando van a ese servicio en la nube, les saldrá un sistema de autenticación que se autenticará primero en los repositorios que se encuentran en la empresa, y una vez que se han autenticado en los repositorios de la empresa, le dará acceso a este servicio en la nube sin que se tengan que replicar estos datos de su identidad en esas aplicaciones que se encuentran en la nube. Por otro lado, lo que estamos ahora realizando, aparte del tema de la federación de identidades, es coger lo que es la visión holística de la seguridad y llevarla al mundo de la nube, de tal manera que seamos capaces de, en un entorno mixto, y este suele ser el entorno más común, ¿no? Aplicaciones on-premise, aplicaciones en la nube, podamos realizar las mismas capacidades de auditoría y trazabilidad que estamos realizando
actualmente con las aplicaciones que se encuentran instaladas en la empresa. Y esto es bastante importante para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque ellos no se van a atrever a ir a la nube si no tienen las mismas garantías al menos que tenían antes con las aplicaciones que se encuentran instaladas en su entorno. Bueno, pues tenemos una serie de soluciones que se van a poder conectar a la nube, que te van a poder federar la identidad y que te van a permitir que todos los datos a los que quieres acceder, porque es el ejemplo que decíamos, Dropbox. Dropbox es muy bonito, es muy accesible, el problema es que los datos los estás replicando a una aplicación que está en la nube y una vez que está en la nube tienes que confiar que ahí se encuentre de manera correcta, ¿no? Pues lo que estamos viendo es que los datos no salgan de la empresa, pero sí que podamos poner una capa en la cual desde la nube se puedan acceder, pero los datos sigan almacenándose en los sistemas de la empresa. Yo tengo un amigo que siempre dice que hasta ahora la nube es más una cuestión de fe que de confianza, ¿no? Exactamente. Esperemos que Dropbox funcione, hay mucha más fe que confianza. Federico, ¿cómo lo veis desde Akamai? Pues mira, la nube para nosotros es nuestra vida. Realmente Akamai es una compañía eso es muy bonito, eso ha quedado muy romántico. Eso ha quedado... Pero es que es cierto, Akamai es una compañía que nació en Internet, cuando el término cloud a lo mejor no se utilizaba en el año 97, y ese es el sitio donde damos servicio a nuestros clientes. Akamai es una plataforma globalmente distribuida de aproximadamente 150.000 servidores en todo el planeta, sobre Internet. Entonces, para nosotros, todos estos desafíos y todos estos retos de qué ocurre desde el punto de vista de seguridad cuando tengo que trasladarme a la nube es algo que vivimos continuamente con nuestros clientes. Sobre todo porque nos plantean no solo una problemática de seguridad corporativa o seguridad de la propia compañía, sino también compliance con un montón de legalidad que comentaban mis compañeros. Es decir, no solo utilizas la nube como un servicio de extender tu infraestructura y hacer un mejor uso de los recursos, sino que tienes que tener muchísimo cuidado con cumplir la legalidad vigente en cada sitio, ¿no? Entonces, y este concepto de seguridad en la nube también lo vemos reflejado del lado de los malos. Es decir, hoy en día, comentábamos el tema de las botnets antes, ¿no? Que a lo mejor se hablaba mucho antes como de las botnets como algo de que nos unimos todos a una campaña de hacktivismo. Eso realmente es probablemente el porcentaje menor. El porcentaje mayor son todas aquellas agentes que forman parte de una botnet que no saben que lo son. Y nuestros clientes, de hecho, en muchos casos nos plantean, yo es que quiero que me deis una solución de seguridad que bloquee un ataque de una persona, pero si está comprando en mi tienda, déjale que compre. Entonces, los sistemas de gestión en la nube tienen que ir hacia los dos lados. Es decir, la seguridad no solo es proteger a la infraestructura, a los datos y a dar un servicio que cumpla con SLAs y que cumpla con legalidad, sino también hay que entender que los malos también utilizan la nube en su beneficio, ¿no? Entonces, el tema de los botnets es algo que bueno, comentabais antes de robots que a lo mejor están instalados de hace meses y que no se conocen y tal. Nosotros hemos encontrado botnets que estaban en espera durante años y que han salido a la luz a lo mejor hace 3 o 4 meses en un ataque determinado. Aunque ahora intentaremos llevarnos las preguntas al final, pero hay una pregunta justamente en el chat que iba por aquí, ¿no? que decía qué tipo de soluciones existen hoy para por lo menos saber que estás en una red de zombies. Yo creo que todos tenéis soluciones de este tipo, pero si queréis recomendar algo concreto, porque la pregunta está en el chat, ¿no? Soluciones concretas para este problema, para detección de temas de redes zombies. Es complicado, o sea, yo creo que hay que hacer un trabajo doble. O sea, aquí, por un lado, compañías de antivirus como Panda, creo que probablemente sean los pioneros en detectar este tipo de infección. Nosotros lo que hacemos es complementar ese tipo de soluciones analizando el tráfico que hay en Internet. O sea, aproximadamente el 30% del tráfico web mundial pasa por la plataforma Akamai. Y hacemos un análisis doble, es decir, creo que no hay que olvidarse de que no solo hay que analizar a los malos, sino también hay que analizar a los buenos. Y hay que entender exactamente cómo conviven esos dos entornos. Entonces, creo que ahí tenemos los deberes, los fabricantes, en dar soluciones complementarias entre todos nosotros. No podemos decir, bueno, el malware es un problema de las compañías antivirus y ya está, que ellos elaboren las soluciones que tengan, y si entra un malware será culpa de alguna. No es así. Es decir, del otro lado también hay responsabilidad y hay que colaborar entre todos. Yo creo que Emilio, la clave es esa. El que conocemos está claro que se neutraliza con antivirus, ¿no? Y que intuimos que podemos conocer también. El problema está, ¿qué pasa con esos que no conocemos? Como él dice, nosotros hemos detectado este año, pues eso, especímenes que han estado ocultos durante todo el año, durante 6 meses, 8 meses, una barbaridad de tiempo, que han estado activos, que no hemos sido capaces de detectarlos, ninguno de los fabricantes de seguridades a nivel global, y ahí viene el problema. Y ha dicho una cosa muy interesante él, que a nosotros nos ha llevado a cambiar nuestra forma de ver la seguridad, ¿no?
Y hace un par de años construimos, bueno, desde hace 8 años aproximadamente que tenemos nuestro sistema de Big Data, igual que el de Trade Micro, obligatorio para tener hoy capacidad de detección y ser capaces de alimentar nuestra solución y ser eficiente. Nos dimos cuenta hace 2 años aproximadamente que el volumen de muestras de malware crecía tanto que era infinito. Y analizando el malo nos dimos cuenta que éramos muy buenos analizando lo bueno, ¿no? Entonces llega un momento que la gran paradoja aquí es, dices, ostras, construyendo una base de datos de malware me he dado cuenta que he construido una base de datos de goodware igual o mayor. Y lo importante en esta vida es, ¿qué es más finito? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es más finito, el malware o el goodware, ¿no? Y creo que la respuesta que hemos determinado en Panda es que lo finito y lo más fácil hoy en día es tirar por la línea del goodware, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en esa línea, ¿no? En un servicio que se va a desligar un poco de lo que es la filosofía del antivirus tradicional, la detección anti-malware, lógicamente seguiremos implementándolas, pero que va a ir, lógicamente, a analizar cuando tú ejecutes cualquier aplicación, que yo en tiempo real, desde mi cloud, desde mi Big Data, te pueda calificar ese aplicativo y te pueda decir si es bueno o malo, independientemente de que si yo voy a buscar, no voy a buscar, ¿no? Si defino que es malo, ya buscaré por qué es malo, ¿no? Pero quiero trasladar, o queremos trasladar a todos los usuarios, una garantía 100% de que cualquier aplicación que ejecuten va a estar garantizada en tiempo real, ¿no? Y si no lo está, pues lógicamente lo que haremos es bloquearla, dependerá un poquito del uso del usuario, y ese es el servicio que estamos lanzando ahora mismo, y creemos que va a ser disruptivo, porque nuestra previsión es que a 2 años vista probablemente el modelo anti-malware como tal desaparezca y sea sustituido por este modelo. Justamente con el tema de aplicaciones es uno de los temas de los que hay preguntas, ¿vale? Veo que vais alineados con las preguntas antes de que os las hagan, ¿no? No tenéis todavía el chat vosotros, ¿no? Bueno, pues parece que para las aplicaciones es uno, ¿no? Porque hablabais varios, ¿no? El tema de ser proactivos en la seguridad. La pregunta es cómo ser proactivos en este mundo de las aplicaciones, ¿no? Y la pregunta muy concretamente iba sobre todo para aplicaciones que vienen del mundo de la comunidad, para aplicaciones, cómo ser proactivo y protegerte. Básicamente es lo que decía, desarrollando nuestro sistema... Una pregunta mucho más larga, pero bueno, el resumen... Nuestro sistema de inteligencia colectiva, al final hemos ido construyendo, como todos los fabricantes de seguridad, pues una serie de características de lo que es el malware, ¿no? Pero también en paralelo hemos ido construyendo unas características de por qué un archivo se califica como bueno. Y es que es mucho más efectivo utilizar las características del goodware que del malware, con lo cual, a la hora de yo calificar, y si entendemos también un poco nosotros mismos como usuarios qué tipo de aplicaciones utilizamos, cuántas aplicaciones nuevas instalamos nosotros al mes, ¿no? Hay de todo, ¿no? Seguro que aquí nos están viendo usuarios que dicen, bueno, pues yo al mes 100 aplicaciones. No, lo normal en un entorno corporativo es que o instales una o ninguna, con lo cual, si yo consigo catalogar un escenario base de partida, ¿no?, con un nivel de seguridad cercano al 100%, por no decir el 100%, de que todos esos aplicativos están ok y que a partir de entonces no dejo ejecutar, o cuando ejecute algo lo analizo y tengo que tener una respuesta, tengo un nivel de seguridad muchísimo mayor que el modelo de malware que va un poco por detrás, ¿vale? Porque no olvidemos una cosa, que todas las amenazas APTs, y es lo que hemos aprendido en estos 2-3 últimos años, todas las amenazas APTs avanzadas, ataques dirigidos, se propagan única y exclusivamente a través de vulnerabilidades, ¿no? Porque casi todas, al margen de que haya el típico que la instale, ¿no?, pues normalmente se propagan a través de navegadores, se propagan a través de aplicaciones, se propagan a través de links que pulsamos, etcétera, ¿no? Entonces, el coladero hoy en día está en las vulnerabilidades de las aplicaciones, el riesgo está en las aplicaciones, y lo que tenemos que hacer es controlar las aplicaciones. Por desgracia, en los entornos corporativos, pues no en todos, pero en la gran mayoría no están restringidas el uso de aplicaciones, y además tampoco tiene mucho sentido hoy en día con un modelo 2.0 en el que se necesita una aplicación y hay que utilizarla, hay que instalarla, pero sí que vamos a trabajar en lo que digo, un sistema, un servicio realmente en tiempo real que me pueda calificar el grado de confiabilidad de esa aplicación, y en función de la configuración que yo haya aplicado como administrador, la permitiré y seré consciente de que hay un riesgo, o directamente la denegaré y tendré un informe de trazabilidad de por qué esa aplicación era vulnerable y cuál era, digamos, el rastreo de lo que hubiera ocasionado esa vulnerabilidad si se hubiera explotado en ese momento en la empresa, en ese usuario. Y con lo cual cubriríamos no solo los directivos, los grandes puntos clave de información, sino también el conserje, el guardia de seguridad, que también trabaja en la empresa, que también tiene un ordenador y que se pega todas las noches conectado a Facebook y jugando a juegos online. Hay muchísimas preguntas, ¿eh? Ya advierto, vamos a contestar algunas y luego iremos a algunas del chat y otras que vayan saliendo. Ha salido 2 veces ya el tema Joomla y soluciones o sistemas web, ¿vale? ¿Cómo securizar este tipo de entornos? ¿Cuál es vuestra opinión?
si es posible securizarlos, porque hay mucha... ¿Creéis que son sistemas de alto riesgo? ¿No lo son? ¿Cómo veis este tipo de sistemas web? Ya digo que específicamente ha salido 2 veces Joomla. Bueno, Joomla y WordPress añadiría WordPress yo a la también lista, aparecido. porque de hecho, bueno, acaba de salir ahora otra botnet dedicada exclusivamente con WordPress. Por ahí venía la pregunta. Sí, sí, lo han anunciado hace unos pocos días y algunas de las botnets que nosotros tenemos catalogadas son exclusivamente dispositivos basados en Joomla y en WordPress, ¿no? Principalmente porque son las plataformas que más se Me dicen utilizan. también que Drupal es igual de... que me dicen aquí también, que también hay problema con Drupal. Sí, sí. Yo creo que hay que tener claro que lo que decíamos, ¿no? de cómo actúan los malos. Hay que entender un poco qué tipo de plataformas van a utilizar aquellos que quieran atacar. Securizar es posible, la seguridad 100% no existe, pero evidentemente securizar es posible. Lo importante es tener una conciencia de que hay que securizar las cosas y tener claro que nos enfrentamos a un mundo muy grande y muy amplio, ¿no? Y este tipo de plataformas se utilizan como puntos de salto, o sea, lo que comentaba otro de los compañeros antes, que a mí me ha gustado mucho también, la frase esta de, bueno, total, a mí para qué me van a atacar, o sea, yo tampoco aporto nada, o sea, yo no soy un simple blogger y no me van a atacar. Es que el objetivo a lo mejor no eres tú, ¿vale? Tú eres un medio, y eso es cada vez más. Las botnets son un medio, no son un objetivo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que la exposición que uno cree tener. Hay que ser conscientes de que sí que la tiene. Sí que es posible securizar, o sea, hay formas de proteger, evidentemente no al 100%, y hay que tener cuidado con el hecho de que estas plataformas son un caldo de cultivo de botnets hoy en día, ¿no? Otra pregunta muy concreta, ¿vale? Sobre malware y una EST 1377, ¿vale? Como ejemplo, ¿no? De páginas generadoras de malware a todo el que quieras, ¿no? ¿Cómo protegerte de estos, si quieres, ataques? David, si quieres. Bueno, en este sentido, de hecho, sobra conocido que hay páginas que pues... Sí, este era un ejemplo, pero... Que tienen redes botnet, Dorman, de las Fortune 500, bueno, en fin, hay miles de entornos de underground, ¿no? Al final aquí un poco lo que tenemos que hacer los fabricantes de seguridad es, lógicamente, estar en ese mundo, entender cómo funciona y cómo opera ese mundo, porque lo interesante es conocer cuál es el reto y la motivación, la leitmotiv que tienen este tipo de entornos para, lógicamente, intentar pararlos. Al final es un poco lo que hemos venido comentando hasta ahora. Al final es conocer un poco cómo trabajan, intentar a través de un poco nuestros medios que podamos tener, de nuestros equipos de investigación, el ponerles señuelos para intentar descubrir cuál es su forma de operar, y al final un poco también siguiendo un poco con el argumentario, es al final entender cómo funcionan esas aplicaciones y cómo las están explotando, y a partir de esa línea base que yo puedo trazar de cuál es el comportamiento normal de una aplicación conocida, ¿vale? O conocida, o que incluso puede ser una aplicación propietaria, pero a la cual también podamos sacarle un estudio, todo aquello que se salga de esa normalidad base, intentar analizar qué está pasando, porque al final, un poco coincidiendo también con lo que han comentado, el problema que tenemos a día de hoy, o las grandes problemáticas que tenemos a día de hoy, son los ataques de acero, ¿no? O sea, aquello que no conozco, no me puedo... Es como si yo lanzo un ejército y alguien, o una partida de ajedrez, y alguien me hace una jugada que no conozco, ostras, mi capacidad de reacción está totalmente limitada. Tengo que simular qué está sucediendo para entender cuál es esa radiografía de comportamiento y posteriormente intentar prevenir. Ante la pregunta un poco del usuario, la idea pasa por entender un poco cómo están haciendo, cómo están funcionando, descubrir todo este tipo de entornos para intentar tenerlos idealmente localizados, y en el momento en los que veamos que entran en el juego, lógicamente sacar, alertar, dar esa visibilidad, sacar de esa ignorancia a nuestros sistemas de seguridad, a nuestro modelo de seguridad, para que nos ayuden a prevenir este tipo de entornos que se están monetizando y que lógicamente se están comercializando en el mercado, vamos, que la gente paga por ello. Esas páginas son un ejemplo, lo que decimos siempre, el modelo de malware as a service, ¿no? Sí, no, que los malos también están en la nube, como decías. Y realmente es lo que pone de manifiesto lo que comentaba antes, de que el modelo tradicional de seguridad pues ha entrado en un momento de disrupción, porque está empezando a quedarse obsoleto y caduco, por lo que dice él. No podemos controlar todo el día cero, y más si entramos en cualquier página de estas, por $100 tenemos un troyano con garantía SLA garantizada y con devolución de dinero, de que no lo detectan todos los antivirus que existen en el mercado, y si demuestras que lo detectan, no te preocupes, en un tiempo de una hora te entregan otro que no lo detectan. Con lo cual, ahí tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta de que
Yo siempre digo que el modelo tradicional es necesario, es como lo decíamos siempre, lo del cinturón de seguridad. ¿Te va a salvar la vida? No, pero todo el mundo se lo pone porque reduce mucho las lesiones, ¿no? Y luego hay que poner algo más, ¿no? Y ese algo más para nosotros... Necesario pero no suficiente, que dicen en el álgebra, ¿no? Necesario pero no suficiente. Hay que tenerlo, ¿no? Pero ahora el algo más para nosotros, insisto, es el servicio de confiabilidad de las aplicaciones, porque todo se centra en vulnerabilidades. Y me da igual, al final, es un modelo que me da igual que tenga el dato protegido, me da igual que la aplicación web esté hosteada en un sitio de reputación, me da igual que el código que haya desarrollado esté robusto, si la aplicación que yo voy a instalar en ese terminal tiene una vulnerabilidad, todo empieza a caer. Es un castillo de naipes que se derrumba, ¿no? Por lo tanto, hay que ir a la esencia, y la esencia hoy en día, nos guste o no, se llama ataques dirigidos y entran a través de vulnerabilidades y entran a través de aplicaciones. Luego, el punto lo tenemos claramente identificado, es aplicaciones. Y el control tiene que ser analizar esa aplicación. Hay una pregunta muy concreta sobre un tema que habéis tratado, ¿no? Que es el tema del goodware, ¿no? Que ha salido también varias veces. La pregunta es si esto del goodware está muy bien para entornos cerrados, pero para entornos heterogéneos, de mucho cambio, que para bien o para mal es la norma en muchos sitios, ¿creéis que el goodware también encaja? Porque la pregunta decía que si era un riesgo el goodware en estos entornos más flexibles. Como un patrón global. Entonces, el goodware te devuelve, digamos, patrones también o indicadores que son mucho más fiables que el malware, porque no olvidemos una cosa muy importante: el goodware no se oculta, no se camufla, no muta, con lo cual lo que tú identificas o abstraes del goodware es verídico y lo puedes aplicar con cierta confiabilidad, ¿no? Una vez que has traído ese concepto de goodware, digamos, el detectar si algo se comporta bien o mal es mucho más fácil que trabajar en inversa. En inversa es: busco algo que pienso que se comporta mal, un ataque de día cero, empiezo a hacer suposiciones y rogo a Dios que no se comporte de forma camuflada. Y un ejemplo que ponía el compañero de Termicro, dice: tenemos tecnologías de sandbox, etcétera. Sandbox no vale para nada, porque los malwares de última generación sabemos que en entornos de sandbox se comportan de una manera y fuera de esa sandbox se comportan de otra manera. O sea, tienen ya detectores de ese tipo de tecnología que utilizamos en los laboratorios para detectar el malware, ¿no? Con lo cual, solo nos queda abstraer lo bueno, digamos, la esencia, e intentar aplicarla de forma, digamos, un poco más inteligente para buscar. Garantizar lo bueno es fácil, ¿no? Es decir, si tú estás desnudo y no tienes ningún arma, pues puedo intuir que no llevas esto para ningún la televisión, arma, ¿no? llevo pantalones, todo, pero si llevas, plano. Exacto, pero si vas vestido, que los telespectadores no ven lo que llevas debajo de ahí, no ven tu cartuchera, tus pistolas, tus balas, etcétera. Es un poco la analogía que yo creo que tenemos que estar trabajando. Federico, tú también que tocabas el tema del goodware. Sí, a nosotros nos pasa lo mismo con el comportamiento, es decir, no el goodware de una pieza de software que comentaba Emilio, sino del comportamiento. Es decir, nosotros tenemos unos sistemas de reputación en Internet que lo que hacen es intentar analizar el comportamiento de entidades anónimas, ¿no? Principalmente por una cuestión también legal, ¿no? Y no se puede buscar solamente el malo, lo que comentabas, ¿no? Es decir, también hay que analizar el comportamiento bueno. Hay que tener catalogados los dos, porque, como bien comentaba mi compañero, el bueno no se oculta y el bueno no intenta engañar o no intenta emular algo que no lo es, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta las dos cosas, es decir, hay que analizar no solo una parte sino la otra, y es perfectamente válido no solo para software sino para personas también, y es un punto también de detección de una actividad posiblemente fraudulenta, ¿no? Entonces, probablemente veamos mucho eso también este año. Para David, una pregunta que hacían, esta debe ser de algún comercial o alguien del canal, porque decía que si tenéis... De los que he pagado antes de entrar, sí. Decían claro. que si tenéis algún argumentario, porque dicen que ellos, la pregunta es, que dice que el cliente final todavía, el tema de la nube y la seguridad en la nube, que bueno, que le parece que hay cosas todavía más prioritarias, ¿no? que este tipo de cosas. Si tenéis un argumentario, o si os encontráis esta situación, y qué respuesta estáis dando al cliente final, ¿no? en este tipo de problemas. Hombre, nosotros lo que sí que tenemos claros, o el argumentario que nosotros tenemos... Que si tenéis un folletos imagino que tenéis todos, lo mandáis luego... A ver los hilos como las meigas, y evidentemente nuestro argumentario se basa en que tenemos que quitar, yo creo que el miedo de el concepto que tienen los clientes de que es peligroso ir a la nube. Evidentemente es mucho más peligroso que tener en el data center, es como todo, Internet ya creó el peligro, o sea, si lo más fácil para seguridad, y no sería 100%, es quitar el cable de red. A partir de ese momento las máquinas quedan bastionadas y no hay ningún problema. Pero lo que sí que nosotros hacemos como fabricante de seguridad es que cuando un cliente se lleve esa información a la nube, esos data center a la nube, lo que nosotros sí que le vamos a proporcionar son sistemas que permitan securizar y bastionar ese tipo de entornos, tal y cual si fuera como estuvieran en el
el datacenter personal. Con lo cual, a esa persona que ha hecho la pregunta, te saludo desde aquí, evidentemente contactar con nosotros, que sí que tenemos argumentarios para ayudar a que los clientes se quiten el miedo en llevarse su datacenter al cloud, porque lógicamente el cloud lo podemos hacer seguro, ¿vale? Luego también, antes comentabas de si estábamos todos de acuerdo, voy a hacer dos puntualizaciones en las que no estoy de acuerdo de cosas que han Fenomenal, comentado, menos mal que hemos encontrado algo, menos mal. El concepto de sandboxing yo creo que sí que es interesante, ¿vale? Básicamente porque ante algo que desconocido tenemos que probar cómo se tiene que comportar. Y sí que es importante también que nosotros desde Trend sí que lo que hacemos es utilizar técnicas que ofuscan para que el malware que sabe que se encuentra en un modo sandbox no actúe en modo placebo. Eso lo tenemos conseguido y somos capaces de ofuscar este tipo de técnicas. Además, lo importante también es que... Veo por aquí opiniones diversas respecto al tema. Cada uno sabe su propiedad intelectual, nosotros conocemos la nuestra. No, nosotros también utilizamos técnicas de sandboxing, pero hay que reconocer que el método de sandboxing no es más que un input, pero no garantiza ni es la panacea, ni hoy en día cualquier amenaza de última generación sabe emularlo, sabe digamos, camuflarse de manera totalmente lícita para que ninguna técnica de sandboxing sea capaz de detectarla. Yo no estoy, ya insisto, no estoy de acuerdo. Veamos, ¿vale? El número de APTs que ha habido este año que han permanecido durante todo el año sin detectar, que no han sido detectadas. Vale, pero bueno, correcto. Bueno, al final es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tienes una casa y le pones el cerrojo FAC, también le has puesto la cerradura blindada, también le has puesto la alarma, la cámara de videovigilancia. Al final es ir poniendo trabas o ir poniendo barreras a ese modelo de seguridad que te ayuden a intentar mejorar y descubrir este tipo de técnicas. El segundo tema que decías que... Y en el caso del goodware, evidentemente también estamos de acuerdo. Es una aproximación totalmente adecuada. Al final el concepto de intentar distinguir aquello que es bueno, pero lo que es importante, y es un poco el símil que ha hecho contigo, ¿no? Cuando estabas desnudo vestido, ¿no? El concepto del contexto. O sea, algo que aparentemente es bueno, está muy bien, pero es importante tenerlo en un contexto y ver cómo se está comportando, ¿no? Al final es un poco entender o poner un poco el punto focal en algo que conocemos o que queremos conocer y que es bueno, pero no imaginemos el blanco o el negro. Es decir, esto lo conozco, lo dejo pasar, esto no lo conozco, voy a preocuparme de él. Es importante que dentro de eso que conocemos o que creemos que puede ser lícito, entendamos en qué contexto se está comportando. Es un poco también lo que comentaba mi compañero de NetIQ, ¿no? El que alguien se está autenticando a las 3 de la tarde cuando su entrada a la oficina es a las 9 de la mañana es algo raro, ¿no? Ostras, pero no deja de ser una autenticación en mi sistema operativo, es algo conocido, el proceso de autenticación es correcto, pero hay que entender ese contexto de por qué se están produciendo ese tipo de situaciones y a partir de ahí hacer unos análisis pormenorizados, con lo cual en ese sentido es solo puntualizar el concepto del contexto, ¿no? En el chat hay muchísimas más preguntas, vamos a hacer una final y aparte nos están diciendo que es verdad que los temas que teníamos en la agenda nos han faltado algunos, sí. ¿No? Que habrá que hacer una segunda parte, convertiremos el programa en una serie con capítulos y tal, porque es verdad que nos hemos dejado muchas cosas fuera. Somos conscientes, la gente nos lo está diciendo y somos conscientes. Pero hay una pregunta que me parecía interesante, ¿no? Porque hablabais del tema de los exploits y de estas páginas que por $100 y tal, y la pregunta era, ¿pero esto es legal? Yo creo que la respuesta es no, pero la pregunta está ahí. No, por eso te decía que la pregunta no es tan obvia, Cuidado, que esto es legal ¿dónde? Claro. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, la legalidad de cada país es diferente. Y esto, bueno, no hay nadie aquí de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se las ven y se las desean cuando tienen que investigar algún incidente de seguridad que cruza las fronteras españolas. Hay ciertos vacíos legales en países donde los ataques de negación de servicio no son ilegales. Entonces son compañías perfectamente legítimas que yo puedo contratar para que hagan un DOS a mi competidor o hagan un DOS a alguna compañía que quiero atacar. Y en ese país es perfectamente legal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la legalidad porque vivimos en un mundo con muchos países, cada uno tiene una visión diferente de la legalidad, cada uno tiene unas prioridades distintas, algunos pertenecen a la ONU, otros no. Entonces, lo de legal o no legal es un tema delicado. Es ilegal en algunos países como en España, pero en otros no. Independientemente del país, comprar un kit de desarrollo de malware no es ilegal, es un software. Otra cosa es lo que yo haga con ese software y cómo lo distribuya. Yo creo que por ahí venía la pregunta, ¿no? O sea, comprar no es ilegal, lo ilegal es qué haces hacerlo con él. Tampoco, distribuirlo sí, y cobrarlo. Está claro, una de las mafias que comentaba yo al principio está utilizando Skipfish. Skipfish es una herramienta de escaneo de vulnerabilidades que está alojada en Google, como parte del código abierto de Google. Y es una herramienta orientada a personas que hagan ethical hacking para buscar vulnerabilidades, pero hay una mafia que la está utilizando con una intención mala. Es decir, ¿el software en sí es ilegal? No, por supuesto que no. Es el uso que se le está dando en el lugar donde se le está dando. El contexto aquí también es importante. Esto es igual que Metasploit Framework. Metasploit Framework es una solución que supongo que conocéis todos. Sí. Tiene una base de datos de exploits que se va alimentando a través de la comunidad y estos exploits o los utilizas tú para auditarte. Auditarte es lanzarte un exploit contra ti mismo en un entorno que espero que tengas controlado para ver si entras o no entras.
o hay alguien que lo puede utilizar para automatizar. Bueno, está el autopound de Metasploit, en el cual es, para StripKiddies, un botoncito Start, y este empieza a analizarte el navegador, empieza a analizarte el sistema, los puertos abiertos, te lanza un Nmap, te saca todo, te dice cuáles son los servicios que están abiertos, y automáticamente él sabe, según los fingerprints, es decir, según el sistema operativo, según la aplicación que se encuentra atrás, qué exploit tiene que lanzar. Entonces, en realidad el mundo de los exploits va a existir y siempre va a existir. Nosotros siempre recomendamos a los fabricantes de software, y nos incluimos nosotros allí, en que todo software que empresarial o no empresarial, incluso la comunidad, que se vaya a sacar, primero, tenga una capa de seguridad y se desarrolle desde el principio con una capa de seguridad, y segundo, que tengan un equipo que tras su postproducción, por decirlo de alguna manera, ese mismo equipo haga tareas de exploiting contra su propio software, de tal manera que no solo sea la comunidad la que tenga que probar cada software para ver si encuentra algún tipo de vulnerabilidad, sino que sean los propios fabricantes los que se den cuenta de... Bueno, esto es una tendencia que más fabricantes cada vez más están realizando, ¿no? Lo del goodware es un gran ejemplo. A nosotros nos gusta mucho la diferenciación entre goodware y malware. También es cierto que el goodware manipulado es malware. Entonces, eso... Claro, lo que pasa es que a lo mejor los fingerprints o lo que le señalan como goodware lo deja pasar las aplicaciones. Sí, es bueno, ¿no? Aquí mi compañero lo decía, ¿no? Hay que también tener en cuenta el contexto, de ahí la autenticación adaptativa que hablábamos al principio, que nosotros estamos poniendo en marcha, porque el contexto ya no es el blanco y el negro, sino saber un poco cómo estás accediendo, ¿no? Entonces, bueno, pues el goodware yo creo que es el punto de partida, sobre todo de comparación, pero no es el único punto, y hay muchos más puntos que tenemos que utilizar para comparar. La base, utilizar, comprar, desarrollar exploits no es malo, porque yo creo y soy un firme convencido que el conocer la manera y el método para crear un exploit es el conocer la mejor manera de securizarte a ti mismo, ¿no? Porque estás accediendo a un sistema en el que sabes que puede ser vulnerable y te puedes proteger. A estos que hacían la pregunta sobre HomeLife, WordPress, ¿cuáles son las mejores características que pueden seguir para que no les utilicen para hacer una red dentro de la parte de botnet? Bueno, primero, obviamente, para evitar exploits es tener todo actualizado a lo que actualmente se conoce, ¿no? Lo segundo es tener sistemas de soluciones y soluciones de seguridad, antivirus, antimalware, etcétera, que se encuentren en la nube o instalados on-premise, que puedan vigilar todo aquello que pueda acceder. Y lo tercero es tener, yo creo, un sistema de monitorización, como decíamos, holístico, que coja la información que nos dé tanto los antivirus, como los firewall, como la empresa de software de la nube, como aplicaciones web, etcétera, y que con toda esta información, si tenemos una base de datos de conocimiento, perfecto, porque podemos compararla, así que de ahí sacaremos cosas que estén ocurriendo, pero que también podamos hacer una detección de anomalías, porque es ahí donde vamos a ir, porque el exploit siempre va a existir, porque el zero day, el exploit que aún no ha sido detectado, se va a seguir desarrollando, porque hay un pueblo en Rumanía que se llama Hackerville, que se dedican a hacer exploits y a venderlos de manera comercial, que es decir, que ya es un pueblo que todos los ciudadanos de ese pueblo están dedicados no a la agricultura, sino a hacer algo muy concreto, ¿no? A otro tipo de frutos. Claro. A otro tipo de servicios. Hay alguien en el chat que dice que no solamente que en algunos países sea legal, sino que hay gobiernos muy metidos en el negocio, en el mercado negro, ¿no? de este tipo de soluciones. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero a mí lo que sí me gustaría es hacer una ronda final, casi en plan elevator pitch, en el que cada uno, pues creo que un mensaje más al cliente final, ¿no? Yo creo que habéis contado pues tanto los retos que hay, las soluciones que hay, pero un poco por dónde empezar o qué sugerís vosotros o qué creéis hoy que las empresas deberían para este 2014 que empieza tener en mente o priorizar en el ámbito de la seguridad. Pues si queréis, como hemos empezado antes por aquí, ahora empezado por ahí, venga, o como os parezca. Bueno, yo en este sentido quizá lo resumiría en dos palabras, Custom Defense. Es decir, al final el tener un modelo de seguridad que no sea capaz de adaptarse, que no sea capaz de darte visibilidad, que no sea capaz de analizar qué está sucediendo en tu red y que en función de los inputs y los resultados que tengas después de analizar todo ese tipo de comportamiento y teniendo en cuenta el contexto, no seas capaz de autoadaptar tus soluciones, yo creo que es un poco donde tiene que ir el cambio del modelo de seguridad. Es decir, tiene que ir hacia un modelo en el que tengas unas capacidades de inteligencia externa que te ayuden a aportar inteligencia en el modelo que tienes internamente y que cosas que no conoces
conoces y que lógicamente es imposible que te puedas estar previstas ante ataques de día cero, etcétera, etcétera, a pesar de que pongamos técnicas también de virtual patching, etcétera, etcétera, el intentar entender cuál es ese comportamiento, sacar las conclusiones asociadas a ese comportamiento y evidentemente el hacer un custom defense para que evitar, pues evidentemente ataques desconocidos o ataques dirigidos, el malware siempre va a entrar, ¿no? Pero tienes que ser capaz de autoadaptarte y ver que cuando se producen esos movimientos laterales o cuando se producen ese tipo de tendencias que salen fuera del contexto de la línea base, tu modelo de seguridad sin intervención humana y lógicamente con esos automatismos sea capaz de autoadaptarse y seguir protegiéndote y evitar situaciones de esos 6-7 meses estando un poco ciego, ¿no? Sin tener constancia de ese tipo de malware que está en tu organización. En el momento en el que veas que hay algo que sale de esa línea base, el autoadaptar estos sistemas, lógicamente, para que esos 7 meses los podamos reducir a cuestión de minutos. David. Yo diría simplemente a las empresas que reflexionen sobre una pregunta. ¿Estoy conectado a la nube? ¿Necesito la nube para hacer mi negocio, mi día a día? Y si la respuesta es sí, tendría que evaluar empezar a preocuparse. Tendría que evaluar por optar por soluciones de seguridad cloud. Muy bien. 2 palabras, contexto y proactividad. Hay que ser proactivo en este mundo de la seguridad. Esto sí que es elevator pitch, pero de un piso nada más, o sea, de un bajo a un primero. O sea, esto es decir, hay que ser proactivo y gracias a Dios tenemos cada vez más soluciones que nos permiten ser proactivos y bueno, pues yo creo que el mundo de la seguridad va a ir a esa parte y contexto. No blanco, no negro, sino que hay términos intermedios, hay que analizarlo, hay que ver lo que dice la comunidad y en base a lo que esté ocurriendo nosotros actuamos. Federico. Sí, mira, yo el tema de la visibilidad también lo pondría en primer lugar. Es decir, el desconocimiento es tu peor enemigo y creo que es fundamental que tengas visibilidad holística, que tengas visibilidad completa de todo lo que ocurre en tu entorno, ¿vale? Y el otro punto que yo añadiría que es fundamental es hagámonos a la idea de que estamos luchando contra organizaciones que realmente realizan ataques dirigidos contra ti, con una inteligencia muy alta y con el claro objetivo de ganar dinero utilizando alguna técnica no legítima. O sea, creo que son las 2 cosas que debemos de tener en cuenta. Pues fantástico. Solamente decir, se han quedado muchas preguntas, casi más de las que hemos contestado, se han quedado sin poder contestar, pero los 4 están a vuestra disposición para contestar estas preguntas. Podéis hacerlo por el chat, podéis hacerlo directamente, eso ya como vosotros prefiráis, pero que intentaremos que todas las preguntas que se han planteado pues puedan contestarse. 2 cosas, ¿vale? La primera es invitaros al próximo programa, que será el día 30, un tema un poco diferente, Software Defined Data Center y otro tipo de cosas un poco distintas, pero también sumamente interesantes entre las tendencias del año. Y lo último del todo es decir el ganador de este premio que novedoso que teníamos hoy, que es que uno de nuestros espectadores va a ganar, no sé si os lo habían contado, pues uno de nuestros espectadores va a ganar un bono para irse una noche a un hotel o 2 noches, no sé cuántas noches, y el ganador, me ha dicho el notario, que me lo ha mandado aquí, que es Javier Palomino. Pues Javier, si nos estás viendo, espero que sí, porque si no nos estás viendo estaría muy mal esto, Javier, pues el bono de hotel es para ti. Pues muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias a todos los que nos han visto y especialmente a los que han preguntado, que han sido muchos, y nos vemos el día 30 a la misma hora. Pues muchas gracias.